Hace 5 años, durante la primera presidencia de Donald Trump, Estados Unidos firmó con los talibanes el llamado Acuerdo de Doha. Su objetivo era llevar la paz a Afganistán tras casi 20 años de conflicto. Con el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU y de países como Rusia, China y Pakistán, se pactó la retirada primero gradual y luego total de todas las tropas estadounidenses de la OTAN, también de territorio afgano, además del cierre de bases estadounidenses allí. Un quinquenio después, ¿cuáles son las consecuencias para los afganos y para la reconfiguración geopolítica? Pues sobre este tema es el que vamos a conversar con Margarita Cadavid, internacionalista, experta en política internacional, en relaciones internacionales, en ciencia política y además analista de temas de defensa y de Medio Oriente. Margarita, un gusto saludarte como siempre. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos a ustedes y gracias por esta invitación. Pues vamos a entrar en materia entonces. Donald Trump se caracterizó tanto en el pasado como ahora por vender una imagen de negociante rápido y efectivo. En su momento se felicitó mucho a sí mismo por obtener un pacto en poco tiempo frente a 2 décadas de guerra. 5 años después, ¿su estrategia se prueba eficiente o fallida? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues básicamente digamos que, como se mencionaba en su momento, lo que se negoció fue una suerte de salida honrosa para Estados Unidos que llevaba 20 años en Afganistán ya y no había logrado, digamos, un control ni una transición política efectiva, democrática para el país. Además de esto, una cosa que hay que tener en cuenta también es el hecho de los costos y las pérdidas de vidas que tuvo Estados Unidos durante esos 20 años. Entonces, el acuerdo realmente que se hizo en Doha, lo que hizo fue fijar una retirada de las tropas de Estados Unidos y sus aliados internacionales en un plazo de 14 meses. ¿A cambio de qué? A cambio finalmente de que Afganistán no volviera a servir como lugar ni de entrenamiento, ni financiación, ni de refugio para los terroristas. Sin embargo, esto trajo una serie de consecuencias, sobre todo para la población y en especial y en particular para las mujeres, porque el acuerdo realmente no tuvo en cuenta estos elementos, aunque al principio se habló, digamos, de un compromiso de los talibán de respetar a las mujeres, pero ellos fueron claros en decir hasta donde sus, digamos, los límites que ellos mismos impusieran. Entonces aquí tenemos que hablar un poco de cifras porque realmente, además del tema de la mujer, que es bastante preocupante, más de la mitad de la población en Afganistán, más o menos 23.7 millones de personas, necesitaban ayuda y asistencia humanitaria urgente en el 2024 y solamente, digamos, 12, de la mitad de esa población, como les decía, 12 millones enfrentaban inseguridad alimentaria. Fuera de eso, hambruna de emergencia y además de eso, el plan de respuesta, digamos, de la ONU solamente había recibido para ayudar el 31% de los fondos necesarios y la mayoría de los programas humanitarios se habían cerrado por falta de recursos. Otro es preocupante, por ejemplo, y ustedes lo mencionaban en la emisión, el tema del cierre de USAID. USAID tenía algunos programas que ayudaban, digamos, a la población en Afganistán. Entonces, aquí entre los edictos talibanes que violan los derechos de las mujeres y las niñas a la educación, el empleo, la libertad de movimiento y la libertad y la expresión, la libertad de expresión, pues también y el desmantelamiento de todas las protecciones para las mujeres y niñas, el aumento de la violencia de género y este, digamos, aislamiento en términos humanitarios para recibir la ayuda que sufre Afganistán, son varios de los problemas que da ese legado. Es decir, que para cerrar la idea, lo que pasa con estas negociaciones de Donald Trump es que a corto plazo parecen ser bastante efectivas, pero a largo plazo dejan una cantidad de incógnitas, una cantidad de vacíos que a futuro empiezan a generar más problemas, mayor inestabilidad, no solamente para la población, sino también para las regiones. Bueno, aunque Trump firmó el acuerdo de Doha, después fue él mismo quien culpó a Joe Biden por lo que llamó una desastrosa retirada de Afganistán. ¿Qué tanta responsabilidad le cabe al actual mandatario? Porque fue en efecto la mala planeación de Biden la que nos llevó a estas imágenes de pánico que veíamos en Kabul el día de la salida en agosto del 2021. ¿O tú qué opinas? Bueno, básicamente, como les decía, que el acuerdo de Doha, perdón, se basaba en una premisa que fue repetida por el gobierno de Joe Biden, que, digamos, serían las fuerzas afganas las que tomarían el control de la situación después de la retirada. Es decir,
El plan ya estaba establecido, el plazo de retiradas ya estaba establecido. Lo que hizo Joe Biden fue básicamente cumplir con ese plan de retirada. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Como nosotros veíamos, tan pronto empieza esta retirada, las capitales, digamos, las ciudades principales afganas empezaron a caer en manos de los talibán sin que apenas hubiera una resistencia de las fuerzas estatales. Entonces ahí, ¿cuál fue realmente el problema? Esto no es responsabilidad, digamos, de los dos gobiernos, Biden y Trump, sino de toda la planificación que ocurrió a lo largo de estos 20 años en Afganistán. El entrenamiento, el equipamiento que invirtió los Estados Unidos, millones de dólares que invirtió para preparar a esas tropas, ¿por qué fracasa? Pues fracasa por varias cosas. Lo primero era que ellos dependían muchísimo de los bombardeos aéreos que realizaban para ayudar a controlar la situación. Cuando ven que empiezan a salir, cuando se va a Estados Unidos y cuando empieza a salir de una manera, digamos, tan desorganizada, porque eso sí ocurre, que empiezan a irse, se sienten, uno, abandonado, dos, los talibán nunca se fueron de la región, los talibán lo que hicieron fue crear nuevas alianzas y empezar a ampliar sus bases de apoyo, ya no solamente con la etnia pashtun, sino integrando a otras etnias a la retoma, digamos, de ese poder. Y evidentemente, pues cuando llega el momento, cuando empieza esta retirada, lo que va a pasar es que van a preferir entregar las armas, estas fuerzas de seguridad afgana, entregar las armas que oponer resistencia. Y eso marcó que fuera muy rápido la toma del poder. Entonces, no se mencionó nada. Hay dos fallas. Una, estas fallas de seguridad que quedan en manifiesto al momento de la retirada y lo que hablábamos primero. El acuerdo de Doha no menciona nada sobre el tema de derechos humanos, el tema de la mujer, ni es más, no hubo mujeres dentro de las mesas de negociación, lo cual hubiera sido, digamos, importantísimo para poder tener la seguridad de que no íbamos a sufrir la situación que estamos viviendo en este momento. Margarita, Entonces, hay unas responsabilidades compartidas ahí. muy rápidamente, ¿se cumplió el objetivo de ayudar a desarticular los grupos terroristas como el Estado Islámico y Al Qaeda, que sí estaban en los compromisos de Doha? Bueno, básicamente lo que tenemos es que ya no hay, digamos, una presencia tan fuerte de los talibán, perdón, de Al Qaeda, pero evidentemente estas redes funcionan exactamente como eso, como redes, casi que como una suerte de franquicias con una cantidad de células. Entonces, lo que sí se aseguró es que no tuvieran actividades y protección dentro de Afganistán, pero el desmantelamiento pasa por desmantelar las capacidades financieras y tener un mayor control sobre este crimen organizado por parte, digamos, de los estados, y eso requiere otro tipo de alianzas estratégicas y mecanismos para generar ese control. Bueno, y ya para el cierre, después de toda la descripción tan amplia que nos has dado de las fallas del acuerdo de Doha y pues sus objetivos iniciales, ¿este acuerdo firmado por la administración Trump nos deja enseñanzas o es una suerte de premonición para la futura firma de otros acuerdos y pues no estamos muy lejos, por ejemplo, de Ucrania o de Gaza? Yo creería que sí, este tipo de negociaciones que él hace son negociaciones, como decía, muy basadas en modelos empresariales que buscan resultados, los máximos resultados a corto plazo. Pero cuando se habla de planificación política y de este tipo de situaciones, lo mínimo que hay que pensar es a plazos de 20 y 50 años cuál puede ser ese resultado, porque los resultados inmediatos efectivamente pueden ser lo que uno desea en el momento, es decir, sacar las tropas de Afganistán, pero a partir de ese momento empiezan y hay que tener otra serie de factores que hay que tener en cuenta para no llegar a este tipo de situaciones. Entonces yo creo que efectivamente esto es un precedente sobre este tipo de negociación disruptiva en muchos casos que busca generar unos espacios a través de declaraciones que fuerzan un cambio en posicionamientos, etcétera, etcétera, cuyo primer resultado efectivamente es el objetivo a corto plazo que se busca, pero en el largo plazo va a generar mucho más problemas.